Muy buenas tardes, estimados estudiantes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra clasecita el día de hoy. Chicos, después de 2 semanas nos volvemos a reencontrar en esta clase y en esta prestigiosa academia, Grupo Ciencias, ¿no? Ya estamos llegando al final del año. El salón lo veo adornadito, la puerta también, no ven ustedes, pero está bien bonito. La próxima semana la señorita va a venir disfrazada de Mamá Manuela. Dice que nos va a traer regalos para todos, alumnos y profesores también, ¿no? Cuando puedan le agradecen ustedes por favor a la tutora. Chicos, nos toca un temón largo. Y es peruana del siglo XIX y XX. ¿Ve? Entonces acá ya tengo, mira, ya tengo mi plan, ya tengo trazado mi plan. Es 5 obras literarias que debemos de saber, 5 obras literarias que debemos de saber. Primero les voy a presentar las obras, ¿ya chicos? Primero les voy a presentar las obras. Es como cuando ustedes me encuentro por la calle y ustedes me dicen, profesor Malpartida, ¿cómo está? Le presento a mi enamorada. Profesor Juan Malpartida, le presento a mi mamá. Señora, qué gusto. Profesor Malpartida, le presento a mi abuelita. Abuelita, qué gusto. Así como ustedes me presentan a su mamita, a la abuelita, al enamorado, a la enamorada, yo les quiero presentar 5 obras. 5 obras, muy rápido. La primera obra que nos piden se llama Tradiciones Peruanas. Tradiciones peruanas, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué género? De los 3 géneros que se conoce, según la PRE, pertenece al épico narrativo, ¿correcto? Esto pertenece al género épico narrativo. Pero dentro del narrativo hay una especie que se le conoce con el nombre de tradición. Entonces, género narrativo, le vamos a poner ya, narrativo. Género narrativo. Son como pequeños cuentitos. Acuérdate, alumno, las tradiciones son como pequeños cuentos donde se mezcla fantasía con historia. No es histórico, tampoco es 100% fantasía. Es una mezcla entre historia y fantasía. Narrativo, tradición, creado por el propio Ricardo Palma. Narrativo, tradición. Profesor, ¿cuántas son las tradiciones? Las tradiciones son, si deseas anótalo, 455. 455. Relatos que abarcan 3 tiempos: incanato, colonia y república. Incanato, colonia y república. ¿Correcto, alumnos? Tradiciones peruanas. La primera tradición se llamó Consolación, del año 1851. Y la última se llamó Visita al General Santa Cruz, el año de 1915. De tal manera que las tradiciones son 455. Desde el año 1851 hasta 1915. Casi 64 años escribiendo tradiciones. Por eso es que es muy voluminoso. Si tú tuvieras la colección de todas las tradiciones, sería por lo menos unos 5 tomos, o un libro de cerca de 1000 páginas sería, enorme libro,
las tradiciones, ¿no? Sabes que pertenece al movimiento del romanticismo. Romanticismo. Las tradiciones peruanas pertenecen al romanticismo, ¿correcto? ¿Quién es el autor? Facilito. El autor es el bibliotecario mendigo, Ricardo Palma Soriano. El escritor de las tradiciones de estas 455 es Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo. Profe, ¿es verdad que una tradición te transmite con un lenguaje popular? Así es. Es como si un señor de en la calle te estuviera contando una historia. Entonces recurre a la oralidad. Su estilo es la oralidad, donde se incorpora alumno. ¿Sabes qué se incorpora? Se incorpora a los dichos populares. Oralidad con humor y moraleja. Eso se llama el estilo que él tiene para contarte su historia. La oralidad con humor y moraleja. Bien, Ricardo Palma Soriano. Ahora me voy a la parte del centro. Te voy a presentar a estos dos mellizos. Ahora sí, gracias. A estos dos mellizos. Estos dos mellizos, ¿sabes por qué yo le llamo mellizos? Porque los dos pertenecen a un movimiento común, el realismo. Los dos pertenecen a un movimiento común, y este movimiento común es la del realismo. El romanticismo, retrocedo muy rápido, se inicia el 45 y el romanticismo, y acá en 1875. Ya, muy rápido ha sido, ya. En 1875, el realismo, ¿correcto? Tenemos dos obras. Discurso en el Politeama. Profesor, ¿qué cosa es? No es poesía, no es teatro, no es novela, no es cuento. Tú tienes que saber lo primero, lo básico, ¿sí o no? Porque si no sabes lo básico, va a ser difícil ingresar a lo más difícil. Es un ensayo. Es un ensayo. Recuerda que un ensayo es una crítica. Propones alternativas de solución. Criticas un problema. Ese es ensayo. Ustedes van a hacer ensayos, chicos. Cuando terminen no cuando terminen la carrera, cuando están en la universidad. Yo no sé si ustedes provienen de un colegio que tenga bachillerato internacional. En los colegios con bachillerato internacional les hacen escribir ensayo. Y ensayos con citas. Entonces, cuando te pregunten qué cosa es el discurso en el Politeama, es un ensayo. ¿Y quién es, profesor, el autor de este ensayo? González de Prada y Álvarez de Ulloa. Ese era el nombre verdadero. Manuel del Rosario, González de Prada y Álvarez de Ulloa. Te repito el nombre, no bromeo. Manuel del Rosario, González de Prada y Álvarez de Ulloa. ¿Por qué? Porque él provenía de una familia aristocrática. Recuerden, alumnos, que antes tu apellido importaba. Tú no podías, siendo pituco, casarte con una chica que se llame Manuela Quispe Herrera. No te pases. Tu mamá te decía, ¿qué? ¿Te estás casando con una que vende en el mercado Huamantanga? ¿Qué te pasa, hijo? La chica con el que tenías que casarte siendo aristocrático importaba el apellido. Por ejemplo, Carmela del Rosario
Indacochea y Martínez González Villahermosa. Mínimo así tenía que ser su nombre y su apellido. Esos eran apellidos pitucos. Y Manuel González Prada era un aristócrata. Manuel del Rosario, González de Prada y Álvarez de Ulloa. Profe, ¿y por qué se le conoce como González Prada? Porque se despitucó, criticó a su propia clase social, renegó de ser aristocrático. Por eso su cambio de nombre a Manuel González Prada. Ensayo. Discurso en el Politeama. Profe, ¿qué estilo emplea? Ay, grábate por favor. Su estilo es de un exordio. Yo sé que muchos me van a decir, profesor, no sé qué cosa es exordio. Viene de la palabra exhortación. Exordio, exhortar, decirle, chicos, escúchame. Eso es exordio, referirse a alguien que te preste atención. Es un exordio realista, político, radical, en metáforas. Exordio es cuando te diriges a un público para hablar de un tema real, de un tema político, con una voz pero radical, de cambio, pero no lo dices de manera directa, sino empleando la metáfora. Entonces, ese es el estilo, es un exordio realista, político, radical, en metáforas. Manuel González Prada, ¿correcto? Autor y estilo. En esta misma corriente llamado el realismo, tenemos a Ave sin nido. ¿Qué cosa es Ave sin nido? Es una novela. Una novela, ¿qué cosa es? Un relato extenso. Un relato extenso sobre un problema del indio. El abuso contra los indios. ¿No es cierto? Y la autora es la señora Mato. Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato, Urzandivaras, nombre de soltera. Clorinda Mato Urzandivaras, nombre de casado. Clorinda Mato de Turner, casado con un médico, una mujer que fue feminista. Después te voy a dar algunos datos más. Primero quiero que sepas lo básico. Ave sin nido es una novela del año 1889. El autor es la señora Mato. ¿Qué estilo emplea ella? Su estilo es romántico y realista. Es decir, mezcla lo sentimental cuando habla de los indios y realista cuando critica a los explotadores del indio. Romántico es cuando se refiere a los indios, es protectora de los indios, habla bonito de los indios, pero cuando habla del juez, del cura y del gobernador, suelta todo su vómito de ira, su cólera contra estas instituciones que oprimen al indio. Su estilo es romántico y realista, ¿correcto? Romántico y realista. Incorpora algunos quechuismos. Incorpora el habla popular, el habla indígena.
Mamita, mamita, me han robado. El cura es malo, golpeando está a mi hija. Ese tipo de lenguaje incorpora. Y por ahí algunas palabritas quechuas. Algunas palabritas quechuas. Ese es el estilo romántico y realista e incorpora el habla indígena, el habla del poblador. ¿Sabes a quién me hace acordar? A Ciro Alegría. Ciro Alegría también hace lo mismo. Incorpora la manera de hablar del pueblo, del campesino. Aves sin nido, novela de Mato del año 1889. Está dividido en 2 capítulos y tiene una introducción llamada un proemio. Y acá lo que vamos a hacer de González Prada es vamos a hablar de los temas en el que critica de manera política radical sus temas críticos de González Prada. Ambos escritores pertenecen al realismo. Ambos escritores pertenecen al realismo. No vamos para acá. Ahora si cambiamos a esta tercera parte de la clase, tercera parte de la clase. Luego vamos a retornar, recuerden, preparen preguntas si tienen, prepara tus preguntas de estos temas que te estoy presentando. ¿Qué simbólicas? Poemas. Son poemas. Poemas, chicos. Un poema es una hoja. Son alrededor de más o menos, depende, hay poemas que son de 5 versos, otros son de 12, de 14, pero los poemas no son extensos, máximo puede ser de repente 2 páginas. La mayoría de los poemas es una página, es una expresión, ¿sí o no? Un poema es una expresión en verso, es la expresión de sentimientos. Entonces, son poemas. Y ambos, El Caballero Carmelo y Simbólicas, pertenecen a un movimiento literario, el posmodernismo. ¿De qué año, profe? 1910. El posmodernismo del año 1910. Ese es el movimiento que se divide en 2 caminos. Uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. El camino hacia la izquierda se le llama simbolismo. Y el camino hacia la derecha se llama criollismo. El camino hacia la izquierda, chicos, de Eguren, de este escritor. Profe, ¿quién es el autor de Simbólicas? Acá te estoy escribiendo. Mira, Eguren. Simbolismo de Eguren, autor de este libro de poemas llamado Simbólicas, 1911. 1911, Simbólicas, de Eguren, perteneciente al posmodernismo, pero que tiene 2 caminos. Un camino llamado el simbolismo de Eguren y el criollismo de este hombre, que es El Caballero Carmelo, que es un cuento. El Caballero Carmelo es un cuento. Y el autor es este distinguido hombre que murió muy joven murió, Valdelomar, 31 años, recontra joven Valdelomar, se cayó de una escalera y se rompió el cuello, el autor del Caballero Carmelo. Profesor, ¿verdad que su estilo de Valdelomar es sencillo? Sí, es un estilo realista, descriptivo y nostálgico. Eso es estilo de Valdelomar, realista, descriptivo porque te describe cómo es Pisco, cómo es el gallito y con mucha nostalgia. Así como cuando tú recuerdas a tu ex, ¿no? Si yo te lanzara esta pregunta, señorita, hábleme de su ex. Ay, profe, era lindo.
Y nos íbamos a comer pollito al Megaplaza. ¿Sí o no? Con mucha nostalgia. Profesor, no sé por qué terminamos. Ese es el estilo de Valdelomar, realista pero nostálgico, porque recuerda algún lugar que él amó, que fue Pisco, su barrio de San Andrés, realista y nostálgico, no te olvides. En cambio, acá, Eguren, su estilo es irreal, no es real, su estilo es irreal, fantástico, musical. Su estilo es irreal, fantástico, porque ningún poema de Eguren está ligado a la realidad. Irreal, fantástico, musical y sugerente. Nunca dice Eguren, solo te sugiere. Nunca dice, sino que hace sugerencia. La sugerencia es decir algo implícito. Implícito. Simbólicas poemas, Caballero Carmelo, cuento de 1913-1911. 3:36. Ahora sí me queda 10 minutos para cada uno de ellos. Ahora sí voy a retroceder, chicos, y si tienen cualquier pregunta de Palma, me dicen, ¿ya? Cualquier pregunta de Ricardo Palma, me dicen. 10 minutos, porque si no, no lo doy. Voy a utilizar mi cronómetro, ¿ya? Mi cronómetro. A ver, tiene que ser solo 10 minutos, porque si no, no me da. A ver, 36, 46, 56, 6, 16, 26. Sí. 10, no más. Si me paso, tengo que cortar. Lo hago porque hay que abarcar. Ya vamos a ver, corre el tiempo. A ver, listo. Ah, va. Ya, chicos. Tocamos la puerta a la casa de Palma. Listo. Ya nos va a abrir la puerta. Muy bien. Dato 1. El romanticismo de Palma. Tú tienes que recordar dos cosas del romanticismo de Palma. Hacia este lado y hacia este lado. Uno, afirma nuestra nación. Es nacionalista. El romanticismo de Palma, recuérdalo, es nacionalista. Él afirma nuestra identidad. ¿Qué significa nacionalista? Que Palma vuelca su mirada no hacia una mujer, no hacia el pasado medieval, no hacia mundos exóticos, hacia nuestra historia. Por lo tanto, a eso se le llama nacionalista. Nacionalista, hace una mirada a nuestro pasado, afirma la literatura nacional y rechaza lo español. Aunque te parezca mentira, Palma rechaza lo español en el sentido de que se burla, ironiza, satiriza nuestro pasado. 1. Nacionalista. ¿Correcto? Nacionalista. 1. Segunda característica de Ricardo Palma. Inicia la verdadera literatura nacional. Así como es nacionalista, ya sabes, inicia la literatura nacional. 2. Historicista. Es decir, ¿de dónde saca temas para su obra Tradiciones Peruanas?
de nuestra historia, rasga nuestra historia, mete mano a nuestro pasado, coge Atahualpa, Manco Cápac, San Martín, Bolívar, Sucre, Don Dimas de la Tijereta, de distintos personajes de nuestra historia. Punto 1, romántico, ¿por qué? Por su nacionalismo y por su amor por la historia. Dato número 2. ¿Qué debemos de saber de Ricardo Palma? 1. Crea la tradición. Crea la tradición. No existía el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, la novela, pero no existía la tradición. Profesor, ¿y cómo nace una tradición? Escúchame. Una tradición tiene los siguientes elementos. Mira, elemento A. Primero, te presenta los hechos a través de un parrafillo histórico. Se llama digresión histórica. Hay una digresión histórica. Letra B. Te dice, en tal lugar, en tal tiempo, en tal lugar, San Martín, Bolívar, Atahualpa, la digresión histórica, que puede ser verdadero o falso, porque lo que él está inventando es una obra de ficción, no te está haciendo una obra de historia. Por eso se llama digresión histórica. 1. Luego te habla de la anécdota. De la anécdota. Luego te habla de la anécdota. Te cuenta qué le pasó a ese personaje del cual él te va a hablar. ¿Qué le pasó? ¿No es cierto? Generalmente es humorística. Y letra B. A esta anécdota tiene que ser con humor. Con humor, ve, acá está en su estilo. Y al final viene una moraleja. Como una especie de fábula. Digresión histórica, anécdota y moraleja. A eso se le llama tradición. Eso es una tradición. Eso crea don Ricardo Palma. ¿Y cuántas, profesor, fueron las tradiciones? 455. Profe, ¿cuál fue el periodo en el que más buscó tradiciones, más rasgó en la historia? La época colonial. No te olvides, la época colonial. Perdón, épica no, la época de la colonia. Aquí están las mejores tradiciones de Palma. Como por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta. O si no, al rincón quita calzón. Al rincón quita calzón. Don Dimas de la Tijereta trata de un abogado pendenciero. Un abogado pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Hábil, rapaz, ingenioso. ¿Sabes a quién le engaña? Al demonio. Pone en un documento, le daré mi almilla, y el demonio tonto piensa que es alma, eso que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Supuestamente. Y él, ¿sabes qué? Le da su calzoncillo, porque en el diccionario de la RAE, almilla significa calzoncillo. Le engaña al demonio. Al rincón quita calzón trata de un maestro llamado Chávez de la Rosa. Castigaba a sus alumnos dándole latigazo en el poto, como lo escuchas, en el poto, si tú no respondías. ¿Y sabes a quién le hace una pregunta? A Javier de Luna Pizarro. Y Javier de Luna Pizarro, que no era tonto, hábil, le hace una contrapregunta.
contrapregunta sobre la misa y el cura no sabía. Y el cura se tuvo que ir avergonzado. Y todos le aplaudieron a ese famoso niño que más adelante se iba a convertir en un famoso hombre. Mira, la habilidad, el humor, la sátira está presente en Don Dimas de la Tijereta y Al Rincón Quita Calzón. Fue las mejores narraciones de Palma. Recuerda que él añade las tradiciones, ¿no? Nacen. ¿Cuáles son sus fuentes? Mira, fuentes. ¿De dónde toma él? Mira, ¿de dónde toma para sacar sus relatos? De crónicas, de cartas, de antiguos mitos, de leyendas. Con esto se nutre, con estas fuentes, crónicas, cartas, mitos y leyendas, para generar un estilo oral con humor y moraleja. 455. La mejor está en la época colonial. Profe, ¿y cuál sería una de las mejores historias de la época incaica? El Inca ajedrecista. El Inca ajedrecista. ¿Sabes de qué trata? Atahualpa, por ayudar en un jaque mate a un soldado, lo matan. No me vas a decir que eso es verdad. Es ficción. Ficción. Dicen que posiblemente la muerte de Atahualpa fue por haber aprendido a jugar ajedrez. ¿Te das cuenta? Eso no es verdad. Es una especie de leyenda. Pero él te lo cuenta como si fuera verdad. Por esto, por la digresión histórica, te hace creer que es verdad. Eso es su estilo de Palma. Profe, y una tradición de la época republicana, una que es bien chistosa y seguramente lo sabes, al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿De qué trata Al pie de la letra? Del general Salaverry que hablaba en metáfora. Metáfora es decir una cosa por otra. Es como si yo te digo, chicos, estoy aguja. En metáfora te estoy diciendo que estoy sin plata. Él le dijo al soldado, hazte matar. Y el burro lo tomó al pie de la letra. Se hizo matar con los chilenos. Lo tomó al pie de la letra. No le entendió la metáfora. ¿Qué le estaba diciendo? Retírate, vete, hazte matar. Y el burro se hizo matar de verdad. Y colorín colorado, hemos terminado nuestro tiempo de Ricardo Palma. 10 minutos con 40 segundos. Estoy bien en el tiempo, alumnos, ¿ya? Ahora me voy al realismo. Son las 3 de la tarde, casi ya 50. 4 y 10. Sí la hago. Los dos lo voy a hacer en 15 minutos, ¿ya chicos? Estos dos en 15 minutos. Sí la hago. Tengan fe. Sí la hago. Vamos a tomar agüita. A ver. Realismo. González Prada, algo tienes que saber, así, esto no puedes olvidarte si no te cae chicote, si no aplico la ley de Al Rincón Quita Calzón. Manuel González Prada trae esto al Perú, chicos, atención, ¿dónde lo pongo? Por acá arriba, ¿ya? Acá arriba lo voy a poner. Trae esto al Perú, el positivismo. Él trae de Europa una corriente filosófica que se llama positivismo, en el cual tú opinas llevado por tu experiencia y por tu observación.
Ya no es simplemente lo que miras, sino es lo que miras, experimentas y observas. Lo que miras, experimentas y luego observas. Entonces, él trae el positivismo y lo incorpora a su ensayo llamado Discurso en el Politeama. Es decir, observa. Ha experimentado en carne propia la corrupción en el Perú. Ha experimentado en carne propia la corrupción. Experimenta, observa y recién saca conclusiones. Discurso en el Politeama. Punto 1. Punto número 2. El estilo. ¿Qué estilo emplea el escritor ensayista, el maestro Manuel González Prada? El exordio. Exordio significa hace un llamado a la juventud. En el teatro El Politeama, un 29 de julio del año 1888, invita al mejor alumno del Colegio Guadalupe, de apellido Urbina, y le dice: Urbina, quiero que leas en el aniversario patrio este discurso. Tú eres joven, yo soy viejo, tú eres joven, y en este discurso dice: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Está escrita en metáforas. Quiero que el alumno entienda mis metáforas. Voy a criticar la realidad, pero lo voy a criticar no directa, de manera indirecta. Entonces, ahí empieza el discurso en el Politeama. ¿Sabes cuál era el pretexto de la reunión, alumnos? ¿Sabes cuál era el pretexto? Reunir plata, fondos para recuperar Tacna y Arica. ¡Oh! Era una actividad política por Tacna y Arica. Chicos, era una actividad política para recuperar 2 departamentos que se habían llevado los chilenos después de la guerra, Tacna y Arica. Y el Perú no tenía plata, no había dinero para recuperar estas 2 pedazos del país. Y González Prada se moría de cólera porque decía: no hay plata. ¿Sabes por qué? Porque los presidentes se chorearon el dinero, se robaron. Porque a los presidentes de la República nunca se han fijado en el indio. Nunca les ha importado la educación. Siempre ellos han entrado a robar y entre amigos. Primero, cuestiona a los políticos. Uno cuestiona a políticos. O sea, los políticos viejos, ellos que entran a robar, a ellos los cuestiona. Nos cuestiona. 1, cuestiona a los políticos. Número 2, pide a la juventud tomar las riendas. Exhorta a las juventudes, exhorta a la juventud a que tome las riendas del país, que tenga participación política. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Luego, critica a España. Critica a España. Critica a España. Profesor, ¿qué critica de España? Chicos, tranquilos. ¿Cómo que qué critica de España? Los españoles durante 300 años los dominaron. Robaron y saquearon el país. Chicos, eso es lo que critica a los españoles.
el haber saqueado nuestro país. Y número 3, 4, pide recuperar Tacna y Arica y revancha contra los chilenos. El revanchismo. Revanchismo. Acá le sale a Manuel González, ¿sabes qué? La bilis, la ira, el nacionalismo. Él pide así, hay que tomar Tacna y Arica, hay que llegar a Santiago de Chile y hay que hacer lo mismo que los chilenos hicieron con nuestro país. Se burlaron, se orinaron, metieron sus caballos a la Biblioteca Nacional, se cagaron sus caballos en nuestros libros. Así de radical es González Prada. Él representa el radicalismo. ¿Qué les he puesto acá? Por acá les he puesto, ¿no? ¿Qué es el positivismo? La crítica radical. Por eso se le llama a González Prada, chicos, el maestro de la juventud. Porque él marcó el camino de crítica y luego pidió por el indio. Y luego habló de la educación. Decía, la única manera de tener un país bonito es educar a la gente. Educación. Chicos, y eso es lo que nos falta. Te los juro, eso nos falta. No es que yo me la crea inteligente, no. Por eso digo, nos falta. González Prada decía, el día que el pueblo sea ignorante, nos van a manipular. Y chicos, creo que está pasando eso. Yo les digo, no solo en el Perú, en el mundo, la gente se está volviendo menos inteligente. Discúlpame, aunque te parezca mentira. Para mí, la gente se está volviendo más imbécil. Chicos, no es porque yo ame el pasado, no, profesor, porque usted es viejo. No, alumnos, la verdad, la política se está volviendo cada vez más cochina. La gente se está volviendo cada vez más inmoral. Chicos, yo viajo en colectivo, cada vez la gente, discúlpeme, traga y bota por la ventana lo que come, lo que traga, y me da cólera, porque un hombre inteligente y una mujer inteligente no hace eso. ¿Cómo vas a botar basura? ¿No? ¿Cómo no vas a aceptar tus errores? La gente se está volviendo loca, no loca, ignorante. Eso es lo que decía González Prada. Decía, cuidado con que los pueblos se vuelvan ignorantes, porque es fácil de manipular. Y González Prada decía, a alguien les conviene que la gente sea ignorante. A alguien debe convenirle que la gente sea ignorante. Te habla de educación. Y por último, defensa del indio. La defensa del indio. Chicos y chicas, ¿se han dado cuenta que he hablado de política? Ese es Manuel González Prada. Es un político, fue candidato a la presidencia de la República. Declinó, porque se dio cuenta que había mucha cochinada. Apestaba ser presidente de la República. Él se dio cuenta de eso. Detrás ya estaban haciendo cola, estirándole la mano para pedirle favores. Qué feo, chicos, se ha convertido. Lo que decía González Prada se está haciendo realidad. A más ignorancia, más corrupción. Cierto. Bien, ya no reniego más. Pasamos ahora a una digna dama llamada Mato de Turner. Mira qué fue Mato de Turner, qué orgullo lo que voy a decir. Mato de Turner fue periodista y feminista. Feminista, empresaria, sabía quechua, tradujo la Biblia al quechua. ¿Qué te parece? Sabía quechua, traduce la Biblia al quechua y quiere al indio, no como Arguedas, que quería al indio porque vivió con los indios. No, ella quiere al indio porque ella fue hacendada y tenía amor por el indio, por su catolicismo, su cristianismo. Era como una madre protectora de los indios. Por eso su estilo, romántica para defender al indio, realista para criticar a los que oprimen al indio. Grábate, romántica cuando habla del indio. Realista para criticar a las autoridades que oprimen al indio. E incorpora el habla indígena porque sabía quechua, conocía el habla
y le ponía algunas palabritas quechuas que ella dominaba. No dominaría perfecto como Arguedas, pero sí sabía el quechua, ¿ya? Eso es su estilo entonces. 1, Mato, 2, su estilo. Y 3, vamos a su novela. Ella se inventa un pueblo. No existe este pueblo, chicos. Solamente ese pueblo existe en la novela. Quillac. Quillac. Así se llama el pueblo. De aves sin nido. Empieza por un proemio. Proemio. ¿Qué significa proemio? Introducción. Ella dice: voy a escribir esta novela con el ánimo de contarle un abuso para que las autoridades cambien. Por favor, cambien, corrijan esto que se hace contra el indio. Su premio explica la razón de su novela. Novela para cambiar. Señora Clorinda, ¿para qué hace usted una novela? Para cambiar, para ser bueno con los indios. Chicos, ¿y sabes qué pasó? La cambiaron a ella. La botaron del Perú a ella por haber hecho una denuncia en favor de los indios contra las autoridades, cura, juez y gobernador. Por meterse con estas 3 autoridades corruptas, la señora Clorinda Mato de Turner fue votada en los tiempos del presidente Nicolás de Piérola. Grábate este nombre, Nicolás de Piérola. ¿Te suena? Vuélvetelo a grabar, Nicolás de Piérola. El que no supo defender Lima, el que arrugó contra los chilenos, ese que se la dio de hombrecito para votar a una mujer del Perú, acusándola de hereje. Y todavía su nombre tiene una calle del centro de Lima. Yo a veces voy a caminar por Lima y digo, Avenida Nicolás de Piérola, le digo, maldita sea, porque esta avenida no se llama más bien Avenida Sinchirroca, Avenida Huáscar, Avenida, pues qué sé yo, Tupac Amaru. ¿Por qué Piérola? Si Piérola no hizo país, fregó el país. ¿Qué tal somos los peruanos, no? Aceptamos nombres de personajes que han sido nefastos para nuestra historia. ¡Qué feo! En el capítulo 1 de la novela, los Marín, la familia Marín, han llegado al pueblo de Quillac para defender a los indios. Ellos han llegado, son pitucos, pero quieren al indio de verdad, lo quieren y protegen a Marcela y Juan. Marín protege a Marcela, que es la india, y a su marido Juan. Las autoridades, se les llama los notables. Las autoridades son los notables, pero son corruptos. ¿Sabes quiénes son los notables? 3, nunca te olvides. Los notables son las autoridades corruptas del pueblo de Quillac. Juez, cura, gobernador. ¿Sabes qué hacen? Al saber que los Marín están defendiendo los Marín a los indios, los mandan matar. Claro, no los matan. Los Marín escapan, pero ¿sabes a quién matan? A Juan y Marcela, dejando en la orfandad a 2 mujercitas, Rosalía y Margarita. Matan a Juan y a su mujer Marcela, dejando huérfanas a Rosalía y a Margarita, que los Marín lo adoptan. Ahí termina la parte 1. La parte número 2 es cuando Manuel aparece un estudiante de derecho que sale en defensa de los indios y se enamora de la chica Margarita.
el amor de Manuel y Margarita. La parte romántica, Manuel y Margarita. Manuel se enamora. Margarita tendría 15 años, Manuel tendría 21. Margarita, me quiero casar contigo. Y Margarita le dice, yo también, pero el problema es este, que si tenemos un hijo, tu hijo va a llevar el apellido, mi hijo, del asesino de mi padre. Discúlpame, Manuel, te amo, pero no puedo casarme contigo. Lo rechaza Manuel. Entonces Manuel siente que se le oprime el alma, se le arruga el corazón, llora. Y su mamá le dice, hijo, ¿por qué lloras? Mamá, amo a Margarita, pero no puedo casarme con ella porque mi papá y el apellido que llevo mató a su padre. Y su mamá le dice, hijo, el asesino de los padres, a quien tú llamas tu papá, no es tu papá. Tú eres hijo del cura. Él me violó. Así que, hijo, estás exento del apellido. Tú no tienes apellido criminal. Corre, dile a Margarita eso. Manuel corre. Llega donde Margarita y le dice, Margarita, mi papá no es el asesino. Yo no tengo apellido del asesino. Mi papá es el cura antiguo del pueblo, el padre Miranda y Claros. Y la señora Lucía Marín grita, no, agarrándose la cabeza, no puede ser, porque Margarita también su papá es el cura, ustedes son hermanos, no pueden casarse. Hermanos, hijos del cura. Y te das cuenta, alumno, se hace también una crítica fuerte a los curas, a los religiosos que violaban a las indias. Y no solo te habla del juez y del gobernador, sino del cura. Por escribir esta obra, la señora Mato de Turner fue expulsada del país. Dime, ¿te parece justo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Chico, chica, ¿qué opinas? ¿Cuánto estamos ya? Estamos en... ¡Uy! 19 minutos. ¡Wow! Nos estamos pasando, chicos. Chicos, auxilio. 4 de la tarde con 8. Lo haré en 15. 18, 28, 30. Sí lo hago. Sí llego a la meta. Tercera parte. Posmodernismo. Eguren Valdelomar. 15 minutitos. Escúchame. 1. Eguren. Eguren fue poeta, pintor, músico e inventor. Inventó la cámara fotográfica. Era pintor, era músico, era pianista, tocaba piano y era poeta. Era un hombre culto, pero no le interesaban los temas de la realidad. Él explora temas de la fantasía infantil. Ojo, Eguren era un escritor que se alejó de la realidad. Se aleja de la realidad. Lo primero que tienes que saber, estimado alumno, es que Eguren no hace literatura real. Su literatura de Eguren nace de la fantasía infantil, nace de los sueños, de los ensueños, de sus lecturas de libros infantiles. Mezcla un poco de misterio a su poesía, debido a que él tenía una poesía hermética.
Por eso, ojo, él escribe poesía pura. Profe, ¿qué es poesía pura? Cuando solamente escribes nada de sentimientos, nada de que mi corazón, nada de realidad, nada de sentimientos, nada de realidad, nada de sentimientos, solamente fantasía, poesía pura, alejada de la realidad. Eso es Eguren. Rara la poesía de Eguren. Se le llama una poesía de difícil entendimiento, hermética. Hermética. Lo subrayo. Hermética. ¿Qué significa hermético? Como un tupper difícil de abrir, difícil de interpretar. No es fácil, alumno, no es fácil. Intenta leer un poema de Eguren, te vas a dar cuenta que no miento. Es difícil la poesía, es difícil. Debido a su oscuridad, él utiliza muchos colores y símbolos para describirte historias fantasiosas, fantasmagóricas. Utiliza fantasmas, muñecas, duendes. Inclusive hace un poema de la nuez que se va a casar con la hija del clavo de olor. Alucina, la nuez se va a casar con la hija del clavo de olor. Alucina eso. Punto 2, punto 1 ya. Punto 2, su estilo. ¿Cómo es el estilo de Eguren? El estilo de Eguren es irreal, fantástico, musical, sugerente, colorido. Colorido, sugerente, musical, fantástico, irreal. Y es difícil. Te voy a poner 3 ejemplos. 1, un poema que tú debes haber escuchado, El Duque. Cuando digo duque, tú te alucinas a un hombre más o menos más alto que yo. Siempre todos son más altos que yo. 1,75 m, guapetón, mucho dinero, duque, pues duque, mucho dinero, hermoso caballo, ¿sí o no? Ya, no es así. No es así el poema. Te equivocas. Hoy se casa el duque, no es. Viene el chantre, viene el juez, a la 1, a las 2 y a las 3, que se casa con la hija del clavo de olor. A bañarse se fue a la taza. A bañarse se fue a una taza de este tamaño. Por lo tanto, el duque es tamaño de mi uña. ¿Sabes quién es el duque, estimado estudiante? Una nuez. ¿Sabes con quién se va a casar? Con el clavo de olor. Y cuando está por ir a su boda, se lo comen. Y nunca llega la boda. Mientras la chiquita, la hijita, la clavito de olor, llora, esperando a su novio que nunca ha de llegar. Boda. Es una boda frustrada. Profe, repita, ¿de qué trata el duque? De una boda frustrada, pero no es la boda entre 2 seres humanos. Es la boda entre una nuez tamaño de mi uña con el clavo de olor que es también tamaño de mi uña. Pero nunca se llega a realizar la boda porque al novio se lo tragan. Dime, ¿hay un poco de tristeza, sí o no? Así eran los poemas de Eguren, tristes. Tristes. Es como enterrar a tu muñeca. Tiene un poema que se llama Canción fúnebre por una marioneta. Acá está, Canción fúnebre por una marioneta. Tutora, tengo alumnas. Chicas, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ha enterrado a su muñeca en el jardín? ¿Sabes qué significa canción fúnebre de una marioneta? Una niñita llorando lleva su muñeca y lo entierra en el jardín. Alucina, enterrar a tu muñeca es algo misterioso, ¿sí o no? Hasta daría miedo. Si tú me dices, profe, le invito a un funeral. Oye, ¿quién murió? ¿Tu mamita? ¿Quién murió? ¿Tu tía? No, profe, murió mi muñeca.
y la voy a enterrar. Y lo entierras y lloras toda la noche. ¿Sabes qué significa canción fúnebre por una marioneta, señorita? El pasar de la infancia a la adolescencia. El adiós de la infancia. Señorita tutora, ¿hay algún niño en mi salón? ¿Una niña? Niña. Ah, niña, de 12 años para abajo. Señoritas, disculpe, ya no tengo niñas que me están escuchando, tampoco son viejas, son adolescentes y ustedes ya no pueden jugar con muñecas. De eso trata Canción Fúnebre por una marioneta, de la muerte de la infancia. Tutora, ¿cuándo mató a sus muñecas? Que significa dejarlos casi encerrados para toda la vida. ¿Cuando tenía qué edad? Estamos en una entrevista a la tutora. Chicos, 12, silencio. 12. A los 12. Y de ahí empezó a jugar con muñecos de verdad. La tutora dice, a los 12 años dejó de jugar con muñecas. Yo sé que ustedes también, señoritas que me están escuchando. ¿Te das cuenta el poema de Guren? ¿La captaste o no? Raro, ¿no? Raro la poesía de Guren. Matar a una muñeca, no matarla, enterrarla. Suena hasta tétrico. Así es la poesía de Guren. Los robles. Se supone que un roble es un árbol, ¿sí o no? Pero no, no y no. Para Guren, los robles no son árboles, son seres humanos de edad viejos. Habla de la vejez. Al final del camino, 2 robles lloraban como 2 niños. Te habla de la vejez. De la vejez. Chicos, en la vejez, tú abandonas a tus papás. No quiere decir que tú los dejes para siempre, que se mueran. No, tú te vas a trabajar y de varios días después vuelves a ver a tu papá. Y tú dices, papá, no puedo, pues, porque estoy trabajando. ¿Sí o no? Y tus papás, poco a poco, cuanto más ancianitos están, se vuelven más solitarios. De eso trata Los robles, de la vejez. Ese es Eguren, chicos, y colorín colorado, con Eguren he terminado. Y ahora me voy a Valdelomar. Valdelomar. Ah, un dato final acá. La niña de la lámpara azul es su mejor poema. La niña de la lámpara, de la lámpara. ¿Sí o no? Me preguntaron hoy día que estaba en el otro salón, profesor, ¿es verdad que La niña de la lámpara azul es el mejor poema de Eguren? Sí, pero no pertenece a Simbólicas, no pertenece a la obra Simbólicas, pertenece a otro libro que se llama La canción de las figuras. La canción de las figuras. Chao Eguren. Chao Eguren. Valdelomar. Abraham Valdelomar. Valdelomar sí es conocido, chicos. Han escuchado ustedes de don Abraham Valdelomar. El conde de Lemos. Le llamaban el dandy. Utilizaba lentes redonditos, era muy ficho, muy educado, muy culto, pero rechazaba a la aristocracia. Era antielitista, antiaristócrata. Fundó una revista para dar acceso a los escritores de provincia. ¿Sabes cómo se llamó esta revista? Colónida. Profe, ¿qué fue Colónida? Colónida, chicos, fue una revista y luego se convirtió en un movimiento donde se daba acceso a escritores de provincia, a escritores provincianos, ¿correcto? Él era provinciano, recuerda que él era de Ica,
y daba acceso a escritores de provincia. Rechazaba a los poetas de Lima, rechazaba a los poetas pitucos, a los escritores elitistas pitucos, a los amiguitos que entre ellos se ayudaban. Él era un radical antiaristocracia. No olvides, eso fue Colónida. Valdelomar murió muy joven, a los 31 años de edad. Se cayó por una escalera y se rompió el cuello. Murió joven, su muerte trágica. Su muerte trágica. Al caer de una escalera. ¿No es cierto? A él lo querían mucho, pero también lo odiaban bastante. Porque él no tenía pelos en la lengua. Les faltaba el respeto a los ricos. Hacía unas juergazas en Lima que daba molestias a mucha gente pituca. Con decir que llevaba chicas a hacer striptease al cementerio El Ángel. Se vestía de una manera rara. Le gustaba llamar la atención, por eso le llamaban el dandy, el conde de Lemos. En 1913, él se va a Italia, y en Italia se le viene la nostalgia. Recuerda, nostalgia, realista, descriptivo y nostálgico. Pisco, ahí creció. Su barrio de San Andrés, Bahía de Pescadores. Se le viene el recuerdo y empieza a contar una historia de un gallo de pelea que parece humano. Humaniza a un gallo. Le da vida, le da movimiento. Ojo, grábate esto, le da plasticidad. Plasticidad, lo hace como si fuera humano, como si pensara, como si amara. Eso significa la plasticidad de la narrativa de Valdelomar. Y entonces él te escribe la historia de un gallo. Historia de un gallo. Historia. Profe, una consulta. Dice, ¿es verdad que Valdelomar era homosexual? No lo era, no. No era homosexual, no, descártalo eso. Lo que sí era ególatra. Se amaba demasiado. Mejor voy a buscar otra palabra, narcisista. Él se miraba en el espejo y se daba un beso en el espejo. Él decía, Valdelomar, qué rico que eres. Se amaba, se tomaba fotos desnudo, con su hojita ahí, abrazado el árbol. Le gustaba llamar la atención, pero que así ha sido homosexual, no hay referencia de eso. Pero sí era un ególatra, un hombre que no quería, se amaba demasiado, y él decía, ninguna mujer va a poder amarme como yo me amo. Chistoso, ningún hombre me va a amar como yo me amo. Entonces tenía eso, ¿ya? Bien. Historia de un gallo, pero un gallo que tiene honor, honra. Todo empieza cuando llega el hermano mayor. Llega el hermano. ¿Correcto? Y trae un gallito pequeñito para su padre. Punto número 2. Las costumbres de casa. Luego se habla de cómo era la casa. Regresó el hermano Roberto, cómo era la inmensa sala, los platos, el lugar donde se sentaba el papá que presidía la mesa. La mamá hacía la oración. La mamá representa la pasividad. El hombre representa el que dicta las normas. Un hogar tradicional te explica la tradición que era antes. Chicos, era antes así, ¿ah? Antes era así, chicos, ¿ah? No se podía almorzar si el papá no estaba en el centro de la mesa. Tú no podías hacer bulla al comer, menos en hacer sonar la sopa. Te caía un cachetadón. Tenías que orar antes de comer.
tradiciones. Eso te habla Valdelomar. Te explica en el punto número 2 las costumbres de una casa paterna. No se habla de casa materna. ¿Sabes por qué? Porque había el machismo, las costumbres de la casa paterna. No se dice costumbre de la casa materna, no, de la casa paterna. Luego en el punto 3, Pisco, te habla del barrio de San Andrés. Luego describe las costumbres de Pisco, el barrio de San Andrés, la bahía de los pescadores, los sueños, las costumbres, los relatos que los pescadores contaban. Y punto 4, por fin nos hablan del caballero Carmelo. ¿Por qué le llamaban el caballero Carmelo? El gallo y sus victorias. Ganó todas las peleas, fue famoso en todo Ica, Pisco. Y llega un momento en que las personas se hacen viejas y los animales también, y el gallo se hizo viejo. Y acá viene el punto de quiebre, la apuesta. Chicos, esto es terrible, la apuesta. ¿Sabes por qué es terrible la apuesta? Porque el gallo estaba viejo. El gallo estaba viejo. Si el gallo estuviera joven, normal, gana, pero estaba viejito, ya se había retirado. Y le apuestan para que pelee con un gallo viejo, joven, llamado el ají seco. Dime, ¿quién iba a ganar? Obvio, el ají seco. Y en la pelea, y este es lo más chévere del cuento, increíble, gana Carmelo, pero a los 2 días muere. ¿Por qué? Porque el gallo joven le había reventado el pulmoncito, le había causado muchas heridas, y él se defendió por su honor, ganó por su honor, pero por dentro estaba muriendo. ¿Y sabes cuánto se demoró en morir? 2 días. El pobrecito, antes de morir, cantó y murió. La muerte. Al final, la muerte que le llega siempre a todos, ¿no? La muerte. Y colorín colorado, la historia de este gallo ha terminado. Y este gallo se va a lavar la mano y retorno para trabajar las preguntas. Vengo, señorita, voy a lavar mis plumas.
Listo, chicos, vamos a iniciar con la practiquita que tenemos acá. Yo lo leo, les doy las claves y si hay alguna duda me dices inmediatamente, profesor, ¿por qué no la sé? Y te lo explico por qué es la clave. Ya, chicos, dice: con respecto a la verdad o falsedad en los siguientes enunciados sobre el romanticismo peruano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Acá también aprendemos, surge a fines de 1840, cuando Leguía llega a la presidencia. Mentira, falsos, no, Leguía llega después. 2. En 1851, Manuel Corpancho pone en escena El poeta cruzado. Verdadero, es otro escritor romántico, ya sabes, Nicolás Corpancho. El poeta cruzado es una obra de teatro basado en la época medieval. Verdadero. Se inicia en un contexto de relativa estabilidad social y económica. Verdadero, es el guano, las exportaciones del guano. Carlos Salaverry publica su novela. No, él no era novelista, era poeta. Falso. Y 5, los poetas peruanos, poetas, se identifican con los románticos españoles. Sí, con Bécquer, sobre todo Salaverry. La respuesta en la 1 es besito, besito. Vamos a la 2. Marque lo que completa correctamente el párrafo. Las tradiciones peruanas de Palma muestran un incanato grandioso de personajes heroicos y omnipotentes, con acciones transformadoras que superan incluso obstáculos naturales. Estamos hablando de un rasgo que evidencia su influencia romántica, porque la representación del pasado histórico es subjetiva y cargada de imaginación. Recuerda, característica del romanticismo. Por ejemplo, en La Chirana del Inca, Pachacútec ordena a 40.000 hombres que desvían el cauce de un río. Chicos, la respuesta para la 2 es casita. ¿Por qué? Porque en las tradiciones de Palma se habla del pasado, pero desde el punto de vista no realista, romántico, subjetivo, con gran imaginación. Ese era don Ricardo Palma. Una tradición no es un relato verídico. ¿Correcto, alumnos? 2, casita. 3. Con respecto a los estudios sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, algunos autores señalan que, por el contrario, señalan esto, por el contrario, o sea, si te ponen A, el contrario tiene que ser, digamos, menos A. A y su contrario tiene que ser menos A. Atención, en la respuesta, por el contrario, la postura de Mariátegui identifica en los escritos del tradicionista, tienen que ser 2 ideas que están opuestas, y las únicas que están opuestas es en la D, alumno, en la D. Algunos autores señalaban que era un nostálgico de la colonia. Por el contrario, la postura de Mariátegui era con tono irreverente y un sarcástico del pasado colonial. ¿Te das cuenta o no? ¿La captaste? Porque me decían en el otro salón, profesor, podría ser la B. Lo malo es que en la B no hay la respuesta, no es de oposición. La respuesta tiene que ser de oposición. Y la única es la D. Vamos a la 4. Marque la alternativa que completa correctamente. En el fragmento que se cita a continuación, pertenece a la tradición La fruta del mercado de Ricardo Palma. La característica estilística de las tradiciones peruanas que puede apreciarse es que se manifiesta mediante: los honrados vecinos del Cusco vivían escandalizados con las diarias aventuras amorosas de su señoría el licenciado Benito Suárez de Carvajal. No había mujer de regular palmito y pasaporte limpio, libre de sus ataques, que para gallo sin traba todo terreno es cancha. Dime, ¿qué está empleando Palma? La oralidad.
¿Sí o no? Eso se llama oralidad. A caballo regalado no se le mire el diente. La oralidad. La respuesta es la E, pues. La E, la oralidad, chicos. La incorporación de expresiones populares y coloquiales. ¿Dónde está eso? Subráyalo. Que para gallo sin traba, todo terreno es cancha. O sea, ¿qué te está diciendo? Que cuando uno es bravo, se levanta hasta la hija, la suegra y la abuelita. Así hay chicos bravos. Tengan cuidado, señoritas. Tengan cuidado. Vamos a las 5. El realismo peruano surgió en el contexto de la crisis nacional posterior a la Guerra del Pacífico. Selecciona el enunciado que contiene el modo en que influyó este contexto histórico en la configuración de las características principales del movimiento, tales como la crítica social. El realismo peruano. ¿Qué es lo que buscaba? La C. Palma, González Prada. La necesidad de reconstruir el país llevó a los intelectuales a analizar críticamente las causas de la derrota y proponer las soluciones. 5, casita. Vamos a las 6. ¿Verdad o falso con respecto a Ave sin nido? Marcela Yupanqui, su esposo, el campanero. No, el campanero no era su esposo. Falso. Sebastián Pancorbo denuncia a quienes atentaron. No, Pancorbo era el maleado, el malo. Él no denuncia nada, a él lo denuncia. Falso. Fernando Marín es un notable. No, notable se le llama a los que viven en ese pueblo y tienen plata. Él no vivía, él llegó, no era notable. Falso, falso, falso. Y el último sí es verdadero. El obispo Miranda y Claro resulta ser padre de Margarita y Manuel. Verdadero. El único verdadero es el 4. Respuesta, avión. 7. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el González Prada. El escritor realista es considerado precursor del modernismo. ¿Por qué? Chicos, no lo expliqué, pero ahora te lo explico. ¿Sabes por qué es considerado precursor del modernismo? Porque él se casa con una francesa y al estar en Francia trae dos formas poéticas francesas que son como pequeñas cancioncitas en Francia. Se le llama el triolet y el rondel. La respuesta correcta es casita. Nueva poesía. El rondel y el triolet. Eso lo incorpora a la poesía peruana. 8. Pasaron ya tiempo de los cuentos inverosímiles y las fantasmagorías quiméricas. Servían de embelezo a la imaginación de los que buscaban en la novela lo extraordinario y fantástico como deliciosa golosina. Hoy se le pide al novelista cuadros vivos y naturales, y el arte de novelar ha tenido a ser como una ciencia del anatómico. El novelista estudia el espíritu del hombre y el espíritu de las sociedades, el uno puesto al frente del otro, con la misma exactitud que el médico, el cuerpo tendido en el anfiteatro, y tan vivientes y humanas han resultado las creaciones de la fantasía. A partir del texto anterior de Mercedes Cabello de Carboneda, tomando en cuenta las características del realismo peruano, ¿qué características principal diferencia a la novela realista de las narraciones anteriores? Y la respuesta correcta es la A. La priorización en la representación objetiva de la realidad, buscando reflejarlas con precisión y verosimilitud. Ejemplo, ave sin nido. 8A. 9. Sobre el posmodernismo, ¿verdadero o falso? 1. Es un periodo de transición hacia el vanguardismo, verdadero. Eguren, escritor de este periodo, verdadero. Se propone una reivindicación del estilo modernista, falso. Carta a un Ángeles Salaverry pertenece a este periodo, falso. Solo la B. 9, beso. 9, beso. 10, chicos, 10, ya llegamos. Con respecto a la característica de Eguren, escucha. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2 y a las 10, se casa
el duque primor con la hija del clavo de olor. La C. Recurre a la musicalidad y la sonoridad. Mucho el sonido, la musicalidad en este poema. 10 casitas. 11. Alrededor del año 1907 publicó don Ventura García Calderón un libro que quedó de modo oficial incorporado en la literatura. Frívolamente, ese primer libro, aunque no siempre llega al plagio, siempre se queda en la imitación. Luego tuvimos la dolorosa y desnuda realidad del libro de cuentos, la misma historia de hace 5 años. Debemos decirle al señor García Calderón que nadie tiene el derecho de mortificar al intelectual, al simple lector, al hombre curioso y al periodista con libros comentadores de vejeces, con libros de los cuales no hay sino un parnasianismo barato. En relación al fragmento de Federico More, la hora indécima del señor Ventura, identifica la verdad o falsedad. En la 11, sobre la lectura, chicos, avioncito. A, verdadero o falso, verdadero o falso. Verdadero o falso, verdadero o falso. A, 11A. Y 12, la D, porque se habla de un gallito que pelea, se mueve, es como una especie de plasticidad que tiene Carmelo. Las imágenes plásticas son propias de Guren. La 12, dedito. Las imágenes plásticas de un ambiente provinciano. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Señorita tutora, muchas gracias y que pase unas bonitas